Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Central. En esta ocasión vamos a hablar de la revocación de mandato y de los escenarios que nos esperan en la realización de este ejercicio. Para hablar del tema nos acompaña Luz María Cruz Parcero. Ella es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Luz María, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogo Central. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luz María. Me gustaría comenzar esta conversación colocándonos en contexto cuál es la importancia de tener un mecanismo como es el de la revocación de mandatos. Sí, mira, yo después de haber leído y trabajado los temas de participación, tanto a nivel de América Latina como en México, sin duda alguna, son ejercicios sanos para la democracia, son ejercicios necesarios. Sin embargo, la literatura no termina por coincidir si estos ejercicios en verdad en algunas ocasiones pueden fortalecer la democracia, en algunas otras debilitarla. Entonces, no por hablar de participación ciudadana, tenemos inmediatamente que adscribirle una connotación positiva y pensar que son ejercicios en sí mismos positivos. Yo lo que observo en el caso de México, que hemos llegado muy tarde a estos ejercicios, en otros países de Latinoamérica ya llevan muchos años ejerciendo estos derechos de democracia directa, pero en el caso mexicano apenas nos incorporamos el proceso pasado con las reformas constitucionales y las críticas que se hacen desde los autores que han revisado estos temas, que los han seguido, lo que se observa en general es que cuando los procesos participativos vienen desde arriba, vienen impulsados desde los gobiernos, desde quienes ocupan los cargos públicos, eso limita la participación de los ciudadanos. No necesariamente son ejercicios que promuevan, que fomenten, porque no están puestos desde abajo, no son ejercicios que se promuevan desde la ciudadanía, sino se están promoviendo desde arriba. ¿Qué efectos tienen este tipo de procesos promovidos desde arriba? Generalmente son procesos legitimadores. Y yo en el caso de los últimos ejercicios, del ejercicio pasado de la consulta popular y de este ejercicio en particular, aunque sí hay una solicitud de firmas de ciudadanos, se tienen que validar, digamos, el INE tiene que hacer todavía una tarea importante en términos de que tienen que ser los ciudadanos quienes soliciten esta convocatoria, pero el mecanismo se activó desde arriba. El mecanismo viene activado desde presidencia y pues dado lo que observamos hoy en día de la aprobación con la que cuenta el presidente, las encuestas más o menos lo sitúan en un promedio de 62-63% de empatía con el gobierno. Yo lo que sí veo es un ejercicio más legitimador que un ejercicio real que surja desde abajo para cuestionar acciones de gobierno, la misma actuación del presidente de la República. Este ejercicio ya no lo comentas, que viene desde arriba, y así arranca nuestro primer mecanismo de revocación de mandato. ¿Qué tanto puede influir en un ambiente de polarización que pues es la realidad? Hay un ambiente de polarización. ¿Qué tanto puede influir para que se haga más acentuado o a lo mejor disminuya la polarización entre la sociedad? Yo creo que la polarización ya está dada. Yo ya no veo que un ejercicio así pueda polarizar más lo que ya está. Lo que sí observo son ciertos escenarios, porque, a ver, finalmente, como tú presentas y como me pidieron pensar en escenarios, pues lo que yo veo es que en este escenario que ya está polarizado,
una consulta así y tomando en consideración lo que comento de la aprobación que tiene el presidente, lo que va a hacer es, lo que puede hacer es reafirmar esa legitimidad y esa aprobación si es que ese 63% de los ciudadanos que lo apoyan decide acudir a emitir su opinión en este proceso de revocación. Ahora, también lo que observamos es ciertos actores que han estado, que están buscando incluso la inconstitucionalidad del procedimiento, del mecanismo de revocación de mandato, ya solicitaron a la Corte. Eh, yo no sé, yo en ese escenario lo veo poco probable, o sea, como que yo planteo, a ver, hay escenarios poco probables que no son tampoco descabellados y escenarios probables, ¿no? A ver, dentro de los poco probables, yo no creo que tenga viabilidad esta solicitud de inconstitucionalidad. Finalmente es un mecanismo que está en la Constitución. Ellos lo que están pidiendo es lo de la pregunta, están tratando de revisar la pregunta, que no debe de ser como se planteó. El INE ya también aprobó la Comisión Temporal de Seguimiento de Procesos Electorales, ya aprobó la papeleta el día de ayer, parece que ayer o antier, el 21, creo que ayer, ¿no? Y la pregunta quedó en estos términos. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Las opciones son que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República. Eso está en la ley. La ley que se emitió, la Ley Federal de Revocación de Mandato, establece cómo debe de ser la pregunta. El INE no está inventando una pregunta, no la está planteando, está atendiendo a la legislación en la materia para plantear esa pregunta. Llegaron tarde las reformas, pero bueno, finalmente ahí están. El INE tiene lineamientos, se adelantó a hacer unos lineamientos que ya también el tribunal sancionó como válidos. Entonces, digamos, hay ya toda una maquinaria andando y por un lado yo veo difícil que la Corte se pronuncie en términos de inconstitucionalidad. Otro escenario que veo también poco probable porque le interesa al gobierno de la República aprobarlo es el tema del presupuesto. Sabemos que no es un tema fácil para el INE, sabemos lo complicado que estuvo desde el año pasado también todos los temas presupuestales, todo lo que se quiere recortar. Sin embargo, en aras de que, bueno, se va a realizar este ejercicio y la idea es que se realice con un procedimiento similar, con mecanismos similares a los de una elección federal, incluso la misma instalación de casillas que es en número, es un número similar al del proceso electoral federal pasado. Entonces, yo veo también poco probable que no se apruebe un presupuesto para esta consulta. Quizás se disminuya, quizás se ajuste, pero yo no observo un escenario donde no se apruebe el presupuesto. Ujú. Eh, Otro escenario poco probable es que no se llegara al 3% de las firmas que se requiere para la validación. Ese 3% que se requiere para la validación son 2.758.227 con datos de la lista nominal del, del 15 de octubre, que es la que se está considerando para la revocación de mandato, en al menos 17 estados. Entonces, veo probable
que se llegue a esas firmas para validar. Justamente, perdón que te interrumpa, Luz María, en este escenario que quizás no se pueda llegar, que lo ves poco probable, pero ¿qué pasaría? ¿Hasta ahí queda el proceso de revocación de mandato? ¿O qué vendría a futuro? ¿Vendría algún tipo de conflicto o generaría algún ruido que no se llegara a este 3%, tanto a nivel nacional, a nivel federal, como a nivel local? Y te formulo también la pregunta de qué se espera cuando se alcance, si es que se llega a alcanzar, este umbral mínimo para emitir convocatoria. A ver, las firmas se tienen que presentar ante el INE y las firmas las tiene que validar la autoridad electoral. Entonces, en el escenario de que, como hemos visto en el proceso previo, que las firmas, que no se lograra la validación del total de firmas que lleguen a ese 3%, no hay materia, digamos, se pierde el requisito para que pueda llevarse a cabo el proceso. Entonces, sí es un requisito. Entonces, si ese requisito no se cumple, que es el primer paso, pues la revocación de mandato no podría llevarse a cabo. Y perdón, ahí ya no podría convocarse nuevamente a otro proceso porque ya no correspondería al del gobierno actual. Ahí queda digamos, iniciativa o este proceso. Sí, lo que pasa es que la legislación establece que es durante el primer mes posterior a la conclusión del tercer año del mandato presidencial. O sea, eso es ya, ahorita estamos el 30 de noviembre, es ese transcurso del primer mes. Entonces, si en ese periodo no se recaban las firmas, la legislación no contempla un periodo adicional. O sea, tiene que ser en ese periodo de conclusión de los primeros 3 años. Entonces, no veo otra salida en el caso de que no se juntaran las firmas. Es muy clara ahí la legislación. Ahora, ese escenario también lo veo poco probable. Me parece que el requisito del 3% de las firmas a nivel del padrón nacional, de la lista, perdón, no del padrón, de la lista nacional, es bajo y en al menos 17 estados no es un requisito muy elevado para que se puedan juntar las firmas y más sabiendo que hay muchos actores interesados en que esto se promueva. Simplemente pensar que si es desde el mismo gobierno, desde el mismo partido Morena que se está impulsando, con lo que tienen de base electoral, aunque digamos es un proceso que se concibe como ciudadano, pero digamos no podemos caer en la ingenuidad de que no van a mover a sus bases electorales, pues simplemente en términos de base partidista pueden juntar esas firmas. Luz María, me gustaría ahora dar como este vuelco en el tiempo e irnos más a futuro. En el escenario que sí hay convocatoria, sí se realiza una jornada de revocación de mandato, los resultados. ¿Qué va a pasar si es que hay unos resultados con el 40% de participación mínimo que se requiere y que dan hacia el sí, que la mayoría del 50% más uno dice que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza? ¿Qué va a pasar? Se habla mucho de que puede haber vacíos de poder, de que hay incertidumbre, pero me gustaría saber tu lectura. ¿Qué es lo que ves en ese escenario? Mira, yo en verdad lo veo, o sea, lo veo un escenario poco probable. Sin embargo, pensando en tu pregunta, a ver, que llegáramos, que la mayoría de- del 40% de la ciudadanía, de la ciudadanía que está inscrita en la lista, participa y esa mayoría absoluta decide que perdió la confianza en el presidente. Eh, ahí con el 40% que mencionas, es vinculatoria.
Entonces, ahí el tribunal, cuando emita la declaratoria de validez, tendrá que revisar que ese 40% de las personas inscritas hayan participado, que se cumpla ese requisito, que son alrededor un poco más de 36 millones de personas, de ciudadanos y ciudadanas, y lo que procedería en este caso, pues es que el presidente tendría que dejar el cargo. Ahí sí, digamos, el proceso de revocatoria, lo que es vinculatorio, con el 40% de esa participación es vinculatorio. Y creo que es importante, ¿no? Dejar claro entonces que sí hay forma, no es que pasa la revocación de mandato y nos vamos a sumir en una anarquía y no vamos a saber qué va a pasar. Sí hay un mecanismo, sí hay una forma de decir qué pasa cuando, o en el caso de que la mayoría ciudadana decida por revocarle el mandato al presidente. Sí hay una forma y sí hay un camino designado para que no exista un vacío de poder. Sí, sí la prevé nuestra Constitución. Mira, hay que ir a la Constitución y revisarlo y ahí está. O sea, sí es una reforma que se hizo. Ahora, en el caso de que también hay otros escenarios, primero de que sí se alcance el umbral y que la mayoría vote que no, que a lo mejor no se alcance el umbral y finalmente ya no resultaría vinculatoria el proceso y los resultados de la revocación de mandato, ¿no? ¿Qué análisis nos puedes brindar sobre estos escenarios? A ver, si no, a ver, alcanzar el 40% en un proceso así es un porcentaje alto. Es un porcentaje alto si consideramos que los procesos federales para elegir presidente de la República, que convocan una amplia participación, pues a veces superan el 50%. Entonces 40% es mucho. Sí es muy alto el umbral. Y yo lo que vería ahí es que para un proceso como este, está difícil llegar a ese 40%. Ahora, si consideramos también que hay varios actores tratando de cuestionar el mismo proceso y que establecen pues que invitan a la gente a que no vaya a votar, que van con esta corriente de que el ejercicio serviría únicamente para legitimar el poder del presidente. Me parece que como ciudadanía, vamos a recibir mensajes encontrados y que difícilmente vamos a llegar a ese 40%. Luz María, Digamos, eso es lo que yo veo, ¿no? sí, Luz María, para cerrar esta conversación, no sé si nos puedas compartir algunas conclusiones, sobre todo algunos aprendizajes que se podrían tomar del desarrollo de este primer ejercicio de revocación de mandato. ¿Con qué mensaje final, con qué ideas nos podrías dejar? A ver, yo lo que pienso es que sí hay a ver, son ejercicios necesarios, son ejercicios importantes para nuestra democracia y como lo mencioné en el principio, me parece que no estamos empezándolos de la mejor manera. Sin embargo, pues finalmente son aprendizajes. Yo tampoco vería como, como ejercicios desaprovechados. Deberíamos de aprovechar este tipo de ejercicios, aunque no nos guste la forma en la que se active el mecanismo, deberíamos de aprovecharlos también para pensar que la ciudadanía cuenta con una legislación que favorece la participación y que como ciudadanos debemos de
de hacer uso de estos mecanismos. Me parece que parece un discurso contradictorio, un poco esquizofrénico, pero si por un lado, sí, o sea, no me gusta en particular que venga desde arriba, pero como mecanismo, como ejercicio de democracia directa, me parece que sí debemos apoyarlos y que sí debemos hacer uso de ellos. Ahora, a mí lo que como ciudadana me genera mucha confianza es la organización por parte del INE. A pesar de todo lo que se dice, a pesar de todo lo que escuchamos en redes o por los actores políticos, eso sí, lo puedo decir y me consta, el INE tiene una capacidad de organización, una capacidad para administrar los procesos electorales, que es lo que le corresponde por ley, y para brindar certeza, organiza de manera muy profesional los procesos y pueden brindan, de hecho, no pueden, brindan certeza a la ciudadanía de que se realizan con base en lineamientos, en procedimientos, con apego a la legislación y que estos procesos nos brindan a la ciudadanía certeza en sus resultados. Muy bien, Luz María, muchísimas gracias por compartirnos estos mensajes, estas reflexiones muy interesantes, muy importantes sobre todo en este proceso que es la primera revocación de mandato. Y ya lo escucharon, el INE tiene todas las herramientas y lo hace con total certeza para organizarlo con legalidad, con transparencia y para que todas y todos estemos seguros que este va a ser un proceso limpio, apegado a la ley. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogo Central y nos vemos en la próxima.